En primer lugar, encontramos los planos. Estos se definen como superficies imaginarias bidimensionales, las cuales tienen como finalidad colaborar a la ubicación de diferentes elementos en el cuerpo, tales como los órganos. Dentro de los planos encontramos los tipos de este. El primero de ellos es plano sagital o lateral, luego plano coronal o frontal y después por último el plano horizontal, transversal o axial. Con respecto al plano sagital o lateral, encontramos que es un plano con dirección vertical y anteroposterior, es decir, atraviesa el eje longitudinal corporal y por ende lo divide en una mitad derecha y una mitad izquierda. Después encontramos el plano coronal o frontal. En este igualmente está orientado vertical, pero esta vez es perpendicular al sagital, o sea, lo divide en una mitad anterior y una mitad posterior. Y con respecto al último plano encontramos el horizontal, transversal o axial, el cual es perpendicular a los dos anteriores que divide el cuerpo en una mitad superior y otra mitad inferior. Después encontramos los ejes, los cuales corresponden a cortes imaginarios donde es posible atribuir valores tales como si un órgano se encuentra en una zona media respecto del eje sagital, colaborando a la finalidad de los planos. También encontramos los ejes del cuerpo, entre los cuales está el eje sagital, longitudinal y transversal. Con respecto al eje sagital, encontramos que se refiere al eje anteroposterior ventrodorsal, es decir, que atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás en dirección horizontal y es perpendicular a los planos coronales. El eje longitudinal, también denominado cráneo caudal o supero-inferior, es de dirección vertical, como una flecha que atraviesa el cuerpo desde el punto más alto del cráneo en dirección a los pies pasando por el centro de gravedad del cuerpo. Con respecto al último eje encontramos el transversal, o también conocido como laterolateral. Tiene dirección horizontal y va desde un lado del cuerpo a otro, perpendicular a los planos sagitales. Con respecto a los tipos de movimiento, encontramos primero la aducción. La aducción ocurre cuando una articulación mueve una parte del cuerpo hacia la línea media de un plano. Y con respecto a la contraparte de la aducción, encontramos la abducción. Con esta se refiere a un movimiento que tira de una estructura o parte del cuerpo alejándose de la línea media del cuerpo. Con respecto a otro tipo de movimiento, encontramos la flexión. La flexión es un movimiento conjunto que describe el ángulo entre los huesos que confluyen en la articulación. Describe un movimiento de flexión que disminuye el ángulo entre dos partes, como por ejemplo flexionar el codo es acercar la mano al hombro o cerrar el puño es flexionar los dedos. Con respecto a la contraparte del movimiento de flexión encontramos la extensión. Este es un movimiento de una articulación que da lugar a un mayor ángulo entre dos huesos o las superficies del cuerpo que une una articulación. La extensión generalmente produce un alejamiento de los huesos o los miembros involucrados.